En el video del día de hoy se va a exponer acerca de los sistemas de base de datos. Primero vamos a comenzar con un concepto de qué es una base de datos. Una base de datos es una colección de datos ordenados con un sentido lógico. Esto quiere decir que son datos relacionados uno con el otro. Una base de datos está compuesta por tres partes: campo, registro y archivo. Primero hablemos de qué es un campo. Es la mínima unidad de información y, y es un dato particular. Si observamos en nuestro ejemplo, campo son nombre, edad y teléfono. Ahora miremos qué es un registro. Son los datos almacenados en cada uno de los campos de una mínima columna dentro de una tabla. Tal y como podemos ver en el ejemplo, el registro se podría tomar como los datos de Carlos, los cuales son pues el nombre de Carlos, su edad y su teléfono. Y finalmente, ¿qué es un archivo? Un archivo es una colección de registros relacionados bajo una cierta estructura, lo que quiere decir que es la tabla en general. Ahora, ¿qué es un gestor de base de datos? Es el encargado de almacenar, modificar y acceder a la información que se encuentra en una base de datos con mayor facilidad. Además de esto, controla cualquier operación ejecutada por el usuario. Uno de los gestores de base de datos más usados es el PHP-MyAdmin. Ahora vamos a explicar qué es el concepto de las llaves. La llave primaria es un campo o una serie de campos que hacen que un registro se pueda repetir, que no se pueda repetir. Y una llave foránea es un registro que es llave primaria dentro de otra tabla. En el ejemplo que aquí vemos, tenemos la tabla de mascotas donde la llave primaria es el ID o identificación de nuestra mascota. Pero en esta tabla de mascotas tenemos también la llave foránea, que es la de cédula. ¿Por qué es foránea? Porque es llave primaria en la tabla de profesores, los dueños de las mascotas, en otros términos. Ahora bien, vamos a definir cuáles son los modelos de bases de datos, de los cuales podemos encontrar modelos de datos relacionables que están orientados hacia tablas, siendo también los más populares actualmente. En cuanto a los modelos tradicionales, encontramos los modelos de datos jerárquicos, que son usados en industrias y principalmente en plataformas mainframe, aunque estos ya casi no son muy usados por su complejidad. Y por último, un modelo de datos que apareció en los últimos años son los modelos de datos orientados, que tratan de combinar las capacidades de la base de datos con la programación y con la programación orientada hacia objetos. En cuanto a la distribución de base de datos, se divide en dos sistemas. El centralizado, que consiste en almacenar todos los datos en un solo sitio, el cual pueden ser usados muchos más sistemas. A diferencia de este, encontramos el sistema de base de datos distribuida, que se distribuye en varios sitios conectados por una misma red. Este sistema tiene dos formas de distribución de base de datos. El primero, de forma homogénea, que utiliza un mismo software para todos los sitios, la cual facilita el intercambio de datos. Y heterogénea, el cual cada sitio maneja un software diferente, pero siempre tiene una principal que es para admitir el intercambio de datos. Gracias.